Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestra programación del sílabus, veamos en este momento la identificación de los materiales de volumetría. Veamos dos conceptos básicos importantes de volumen y capacidad. Volumen es la porción del espacio que ocupa un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y la capacidad es el volumen de un fluido que puede contener o suministrar un instrumento de medición. Método de medición. Tenemos el método de medición gravimétrico, el método de medición geométrico y mediante instrumentos de medición. Veamos la definición de cada uno de ellos. El método de medición gravimétrico consiste en calcular el volumen de un cuerpo a partir del conocimiento, su masa y su propia densidad, o del fluido en el que se encuentra inmerso. El segundo método, que es el geométrico, consiste en calcular el volumen de un cuerpo a partir de la medición geométrica realizada con instrumentos de medición de longitud y una fórmula de cálculo que depende de su forma. En este caso es un cilindro donde el radio es la altura, ¿no? Donde el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. También en lo que es medición con instrumentos de medición, en este caso es un vernier, también se puede medir el volumen, que es 4/3 por pi por radio al cubo. ¿De qué trata esta medición por instrumentos? Es la manera más empleada, consiste en estimar el volumen de un fluido mediante la indicación del instrumento. Los instrumentos de laboratorio han sido desarrollados especialmente para mediciones exactas de volúmenes de fluido. Veamos los instrumentos de laboratorio para medición de volumen. Se fabrican principalmente de vidrio, fácil limpieza, químicamente inerte y poca deformación. Se emplean en los laboratorios para medir el volumen de líquidos necesarios en la realización de pruebas y ensayos. La capacidad de estos instrumentos puede oscilar entre unos pocos microlitros hasta varios litros. Deben seleccionarse de manera adecuada para obtener resultados confiables en los ensayos de laboratorio. Por eso es que el volumétrico de exactitud, que es la transferencia de muestras de patrones y soluciones estándar. Instrumentos graduados que miden reactivos y otras operaciones. Las características metrológicas. Es necesario conocer las posibilidades y limitaciones de los instrumentos volumétricos, de manera que se dé un uso apropiado. Ajuste. El ajuste es el uso de cada instrumento, depende del ajuste de fábrica que se haya realizado. Existen dos tipos de marca que distinguen los ajustes. En este caso, en la probeta o en el matraz o en una fiola, las indicaciones de IN, ¿no? De IN en este caso es la cantidad de líquido contenida, corresponde al volumen impreso sobre el aparato. Es el X significa la cantidad de líquido vertida que corresponde al volumen impreso sobre el aparato. Otras siglas usadas, que es el TD para transferir, y el EX y TC para contener. Temperatura de uso. La temperatura del líquido se va a medir, está indicada sobre la superficie del material. Vemos acá 20 grados, ¿no? La medición de líquidos con una temperatura diferente incluye un error adicional de ensayo. El vidrio posee un coeficiente de expansión térmica volumétrica muy pequeña, de manera que el efecto sobre la capacidad del recipiente se puede despreciar. ¿Qué quiere decir? Que no podemos utilizar esta pipeta con una temperatura mayor a 20 grados. Tiempo de expulsión.
En el material volumétrico con ajuste para verter EX se puede indicar el tiempo de vaciado sobre la superficie del material. Por ejemplo, en este impreso dice EX, ¿no?, más 5S. Significa que después de cada vaciado completo debe esperar 5 segundos para que el líquido remanente salga, porque cuando uno hace una succión se forman burbujas. Entonces el tiempo que tiene que esperar para ver y medir el menisco debe ser de 5 segundos según el impreso que tiene la pipeta, en este caso, ¿no? Una marca S significa que el vaciado es rápido. ¿Qué quiere decir? De que hay unas pipetas, por ejemplo, que tienen la punta Roma, es de fácil vaciado. Tolerancia. La clase de exactitud de material se encuentra especificada con una marca al igual que su valor. Los materiales, en este caso de vidrio, clase A/AS, las tolerancias de volumen están dentro de los límites fijados por las normas DIN y ISO, ¿no? El DIN es una entidad que da la calificación de fabricación, en este caso una fabricación alemana, y los ISO, que vienen por cada instrumento, vienen cada uno de los ISO para fabricación de los vidrios. La clase B, las tolerancias de volumen están dentro del doble de los límites de error para la clase A y AS. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las acciones o actividades que uno hace, por ejemplo, si yo no necesito tener volúmenes exactos, entonces yo haría uso de clases B. Pero si yo necesito una precisión mayor, entonces tengo que utilizar de la clase A. Esto ya lo vimos ya en la clase pasada, la rotulación que viene en las pipetas, ¿no?, donde viene el fabricante, la norma de fabricación, la marca, la tolerancia, el volumen, la temperatura, ¿no? Calentamiento del material volumétrico. Ese es muy importante, ya que todo el material de vidrio se tiene que lavar bien y esterilizar, ¿no? Todo el material volumétrico reutilizable de buena calidad se puede calentar en una estufa de secado o esterilización hasta 180 grados, sin que haya que temer una variación del volumen. Sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta que un calentamiento irregular o un cambio brusco de temperatura provoca tensiones térmicas que pueden conducir a la rotura del vidrio. Por eso es que estos equipos, una vez que se termina su proceso de esterilización, tiene una llave, ¿no?, de presión, de tal forma que una vez terminada se abre, pero no se abre completamente, sino queda una abertura de tal forma que se abre, se enfría paulatinamente de acuerdo al lugar o tiempo de exposición. Tipos de materiales volumétricos de laboratorio. Los balones volumétricos son instrumentos fabricados y ajustados para contener. Su capacidad está definida como el volumen de agua a 20 grados centígrados contenido cuando se encuentra lleno hasta la línea de graduación. Entonces estos son volúmenes exactos. En este caso, por ejemplo, su volumen es de 250 mililitros, ¿no? Esta es su capacidad máxima que puede medir. Si nosotros variamos esta medida, vamos a cometer errores en la medición. Y miren, estos valores volumétricos tienen una tabla de tolerancia. Por ejemplo, los de clase A, ¿no? Por ejemplo, un volumen de 5 mililitros pueden cometer un error de 0.025 en la clase A, pero en la clase B pueden cometer un error de 0.05, casi el doble de esta clase B, ¿no? Por ejemplo, cuando se mide 500 mililitros, miren, tienen más o menos 0.25 de error. En cambio, en la clase B tiene más 0.50, ¿no?
Entonces, de acuerdo a las normas técnicas de cada entidad, es de que nosotros vamos a ver los errores volumétricos que tiene cada material. La utilización debe colocarse sobre una superficie plana horizontal para aforar con el líquido. El aforo puede realizarse de cualquiera de las formas siguientes. El método 1, el mecanismo se está ajustando de forma que el plano horizontal, ¿no?, pasa por el borde superior de la línea de graduación, sea tangente al menisco en su punto más bajo, quedando la línea visual comprendida al mismo plano. El método 2. El mecanismo puede ajustarse a la forma en el plano horizontal del centro de la línea de graduación, ya sea tangente al plano, ¿no? Lo importante es de que este menisco esté en la base más cóncava posible que dé la línea de medición. Recomendaciones de uso: lavar bien antes de usarse, sostener el instrumento por el cuello por encima del aforo, llenar hasta el aforo de manera adecuada. Puede ser necesario usar un gotero para el enrase. ¿Qué quiere decir el aforo? El aforo quiere decir que usted va a medir, ¿no?, va a medir en estos balones, va a medir que exactamente llegue el menisco en esta línea, ¿no? Es aforar a 250 mililitros exactos, ¿no? Entonces veamos que este es importante, que para mezclar correctamente solamente se realizan varias inversiones del tapón sin agitar fuertemente para evitar burbujas de aire, ¿no?, y no cometer un error en la medición. Las pipetas volumétricas son tubos de vidrio con un aforo que sirve para trasladar un volumen determinado de líquido a un envase o a otro. Están diseñados con un ajuste para verter X. Ya vimos ya la determinación. El volumen suministrado corresponde a la cantidad de agua a 20 grados centígrados que se vierte desde el punto de aforo hasta que la descarga apropiada. Entonces, por ejemplo, en este caso es una pipeta volumétrica de 25 mililitros con un error de 0.04. Las pipetas volumétricas también tienen una tabla de tolerancia. Miren, en la clase A, por ejemplo, cuando se mide 25 mililitros tiene 0.03 y en la clase B 0.06. La utilización: llenado. Se coloca en posición vertical y se llena con la solución hasta un nivel situado en algunos milímetros por encima del aforo. En este caso de la pipeta, ¿no?, se llena un poquito más para que después, si usamos solamente el dedo, soltamos levemente una parte y dejamos que baje el menisco hasta la medida exacta. Cuando se utiliza, en este caso, una bombilla o una pera de succión, también se hace lo mismo. También tiene 3 válvulas para poder dejar liberar el aire y pueda bajar el menisco hasta la medida de rotulación exacta. Y en este paso ya es de caída libre, ¿no? La remoción del exceso, ¿no?, puede ser gota a gota. Dice, el vertido se coloca verticalmente contra la recipiente del vidrio, también no se deja caer en el centro porque genera, por ejemplo, si ustedes trasvasan un ácido, puede salpicar y puede caer en sus manos o también puede caer en la cara. Recomendaciones del uso: debe lavarse muy bien antes de usarse, realizar varios enjuagues, ¿no?, purgar 3 veces con la solución que se va a transferir, verificar que cualquier gota que quede adherida a las paredes del recipiente corresponde al líquido que se va a medir.
verificar si se trata de una pipeta de uso de 2 trazos antes de usar. Al llenar, comprobar que no haya burbujas de aire atrapadas en el líquido. No soplar o sacudir el instrumento al terminar del vaciado. Es importante porque las pipetas ya tienen ya su calibración exacta al ser vaciadas, ¿no? Pipetas graduadas. Tipos. Con tiempo de espera definido de 15 segundos. Eso también viene rotulado, como lo vimos en las imágenes anteriores. De soplado, hay pipetas que deben ser sopladas para que viertan todo el contenido para medir el volumen exacto. Tipo de vaciado parcial. Tipo 2, vaciado total. Y tipo 3, vaciado parcial. Pipetas graduadas con tiempo de espera. Se llenan hasta la marca de 0 y se elimina el exceso, ¿no? Por en este caso aquí es el 0, se vierte hasta acá y de ahí se elimina hasta la marca de 0 que marque el menisco. Al verter el flujo se interrumpe cuando el menisco está en algunos milímetros por encima de la línea de gradación y el ajuste final se hace después que hayan transcurrido 15 segundos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las burbujas salgan y no varíen el volumen de la medición. Pipetas graduadas de soplado. Deben estar marcadas con un círculo blanco en la parte superior de la pipeta. Adicionalmente, este círculo debe tener una inscripción que indique que se trata de una pipeta de soplado. Por ejemplo, soplado o algo similar a P.E block out, ¿no? Que está en inglés rotulada en la pipeta. Cuando el vertido es completo, se deja que transcurra un tiempo de 3 segundos y se expulsa la última gota por soplado. Entonces se retira la pipeta del recipiente, ¿no? Entonces un vertido que puede ser soplado, pero ya no en la medición total, sino fuera de la medición que puede ser en otro recipiente. Pipetas graduadas tipo 1, vaciado parcial. Estas pipetas, miren, la forma de la punta, ¿no? Queda una parte del líquido acá al ser vaciado. Esta parte del líquido ya es eliminado soplando, pero ya no dentro de la recipiente de medición, sino fuera, porque es un exceso ya. Está la calibración, que hasta aquí es la medida que uno tiene que medir. Por ejemplo, hasta aquí es 1 mililitro, pero este sobrante quiere decir que el volumen total es de 1 mililitro sin este sobrante, ¿no? En la pipeta de vaciado total, la punta cambia, ¿no? Es más pequeña, entonces no queda ni una gota de líquido acá para medir todo el volumen, ¿no? Ese es el volumen definido, que es de acá a acá hay 1 mililitro, no necesita soplado, ¿no? Pero el tiempo de vaciado también debe esperarse 13 segundos para el vaciado total. En los vidrios de vaciado total, ¿no? Que son graduadas, ¿no? Y graduadas por mililitro y por fracciones de mililitro, ¿no? En este caso el flujo se empieza a restringir hasta el extremo inferior del menisco, sea tangente a la línea de gradación y si no permite que transcurra ningún periodo para que drene el líquido, sobre todo el que está adherido a las paredes antes del ajuste final. Al terminar el vertido, en el caso de verter la capacidad total, se completa con un tiempo de espera de 3 segundos de retirada a la pipeta del recipiente, ¿no? Es importante que el líquido sea vaciado totalmente. Las recomendaciones de su uso es emplear pipetas que se encuentren bien limpias, establecer el tipo de pipeta graduada para determinar su uso, no usarlas para medir volúmenes que requieran alta exactitud, al llenar comprobar que no haya burbujas de aire, sobre todo atrapadas en el líquido para que la medición sea exacta, no soplar o sacudir el instrumento al terminar el vaciado.
Buretas. Estas buretas generalmente se utilizan en química, ¿no? Pero es importante que lo sepan porque estas se utilizan para las reacciones, por ejemplo, de ácido-base. Cuando vira las reacciones químicas, viran de un color a otro, se hace por un goteo, ¿no? Gota a gota. Entonces la medida de reacción se va a medir en la diferencia que hay del volumen inicial con el volumen final de la titulación. Son instrumentos de ajuste para verter mediante una válvula de descarga, esta es la válvula de descarga, que permite controlar el flujo de líquido. También las buretas tienen su tabla de tolerancia. Por ejemplo, una bureta de 50 mililitros, en este caso tiene un error en la clase A 0.05 y en la clase B 0.1, ¿no? Siempre es el error mayor en la clase B. Utilización. La utilización es que necesariamente tiene que utilizarse un trípode con sujeción para que esté en la forma vertical más exacta posible, de tal forma que tengas espacio tú para poner tu vaso de precipitación y puedas manipular fácilmente, ¿no? Y pueda verter gota a gota o medir la titulación de forma libre, para que no tengas problemas de que se vaya a romper esta probeta, ¿no? La utilización para la lectura debe considerarse el diseño del fabricante, ¿no? Por ejemplo, en este caso el fabricante es una lectura con el punto más bajo del menisco, y en este caso la franja de Schachenbach, ¿no? Lectura a la altura del punto de contacto de las dos puntas. Miren, no se forma casi un menisco, sino es paralela a la línea de medición. Recomendaciones del uso. La calidad del lavado se puede verificar si una película de agua adherida al vidrio corre homogéneamente, y si no corre homogéneamente es porque está con grasa, ¿no? O por algún sobrante de algún líquido que pueda darnos a ver que está sucio, ¿no? Debe revisarse que la llave se encuentre bien cerrada antes de llenarla. Verificar la ausencia de burbujas de aire. Esto es importante porque a veces utilizamos en una bureta ácidos, y si no está tapada llenamos la bureta y podemos quemarlo, ¿no? Las probetas consisten de un cilindro que puede disponer de un solo trazo, ¿no? Mira, tienen una base, se ajustan para contener su capacidad. Se define como el volumen del líquido que puede contener cuando está llenada hasta el trazo especificado, ¿no? Esto es para medir volúmenes grandes. Las recomendaciones del uso también, su lectura se hace en el punto más bajo del menisco también, ¿no? De acuerdo a la dimensión, porque por ejemplo en una probeta de 1 litro es más difícil tener una precisión, ¿no? Y eso es todo, y agradecerles, señores, por su atención.